días, amigos de Irreverente y Directo. Qué bueno que están ahí, porque en verdad les digo que hoy vamos a disfrutar de un programa, de un conversatorio que será de excelencia. Creo que va a marcar los programas que hemos hecho hasta ahora, porque vamos a saber cosas que se ventilan solo y únicamente detrás de los estándares establecidos por la política, y esta vez lo vamos a traer delante de las cámaras y le van a llegar a través de Irreverente y Directo a su casa. ¿Saben por qué les digo esto? Porque va a estar con nosotros una de las personas que tiene una incidencia extraordinaria en lo que es y ha sido sobre todo la política en República Dominicana. Aquí vamos a ver la política desde adentro, con un poco de historia y de realidades, y para eso, señores, no es y no existe nadie mejor y que diga las cosas como son que nuestro invitado de hoy. Tenemos el lujo de tener con nosotros el Irreverente y Directo, y es más irreverente y directo que cualquiera de nosotros, José Francisco Peñaguaba. Placer, mi querida Lidia, un placer para mí estar contigo. Lidia es una amiga mía muy querida, su esposo Tony, y para mí ha sido un honor y un placer estar con ustedes hoy. Señores, yo hago consultoría política, bueno, son unos 15 años, pero ¿saben lo que hago? Que cuando vengo aquí me doy un baño verdadero de política. Aquí se aprende. Esto es una incubadora de poder aprender política. Quien tiene el honor de sentarse a conversar con este señor, en verdad te digo, en historia y política de la República Dominicana, y por qué no una vueltecita que le da con él siempre al mundo, se va completamente satisfecho. José Fran, aquí estamos por fin. Tú vienes de una familia en donde uno de los líderes más grandes en política que ha tenido la República Dominicana es tu padre, con quien estuviste siempre codo a codo en la realización de la política, pero resulta viene a ser que nadie de la familia Peña ha querido ocupar ningún cargo en la República Dominicana. ¿Qué sucede con esto? Lo que pasa es que yo te explicaba, mi querida Lidia, mira, yo acepto que decirte que tal vez una parte importante de nuestra familia se quedó en una situación de indefensión, primero con la desaparición física del doctor Peña Gómez, y lastimado ante la realidad de que Francisco Peña Gómez muere con 61 años de edad, muy joven. Muy joven. Y sobre todo, obra de lo que yo diría que fueran esperanzas truncas. Si había un hombre que se merecía gobernar el país y que el país se merecía que él lo gobernara, era José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, el reciclaje del poder impidió la llegada de José Francisco Peña Gómez. Yo te explicaba, fuera de récord, de que este país en los últimos 100 años el poder se ha construido desde el poder. Te decía que del 24, cuando ya en 1924 Horacio Vázquez, que Horacio había sido ya presidente en 1899, 1902, 1903, representaba el sector conservador, al Partido Rojo, a los coludos, como se decía, una parte del liderazgo de lo que era el Partido Azul, los bolos, que era liderado por Federico Velázquez, que fue el compañero de la dupla de Horacio Vázquez. Entonces, ¿quién es cuando a la salida de Horacio Vázquez? ¿Quién se queda en el poder? El protegido de Horacio Vázquez. ¿Quién? Exacto. Rafael Leonidas Trujillo. Entonces el poder se recicla del poder. Cédula 31 años. Bien. ¿Quién hereda el poder de Trujillo? Joaquín Balaguer. Entonces, cuando una de las cosas que hay que entender que es los sectores de poder, cuando vieron peligrar sus intereses contra la línea antitrujillista que representaba la Unión Cívica Radical Nacional, prefirieron apoyar a Bosch en el 63. Pero Bosch, que no tenía ningún tipo de compromiso con esos sectores, tenía una idea de lo que era la democracia, fue depuesto por esos sectores. Y vienen entonces los gobiernos de transición de derecha, y ahí vienen los sectores oligárquicos representados por Don Enrique. O sea, vuelvo a decirte, el poder se recicla en el poder. Cuando el ensayo... ¿Qué está diciendo siempre?
siempre, José Fran, que siempre la oligarquía elige sus intereses, claro, y por tal llegan estos presidentes, claro, ahí siempre para así, cuidárselo y ponérselo ahí en bandeja. Pero ¿qué pasa? Cuando vino la revolución del 65, los americanos que intervienen para evitar que la revolución cayera en manos de los sectores de izquierda, cosa que no era real, porque realmente el liderazgo de la oposición lo tenía el PRD, que era de centro izquierda, pero ellos, preocupados por la política del foquismo en aquellos tiempos, se dan cuenta que no se le puede entregar el poder ni a Donald Reed ni a los sectores de la oligarquía, porque no tenían vinculaciones populares, pero tampoco se iban a llegar de nuevo a Bosch. Y entonces, ¿quién fue? Yo te decía, el bonapartista, el que representa los intereses de esos sectores, Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer no es de la oligarquía, pero conoce la oligarquía, se lleva bien con la oligarquía, pero que también tiene algunas connotaciones de manejo popular y lo llevan a poder en el 66. Pero viene de la dictadura. Claro, del 66. Sí, pero no era oligarca. Que no era un oligarca, que era diferente de los que sí era oligarca. Claro, sí. Ahora bien. Esto sí. Entonces, en el 66 llega Balaguer. Del 66 al 78, ¿cómo se queda Balaguer en el poder? Se queda con el uso de la fuerza. En el 78 llega Don Antonio. Don Antonio representa el ala conservadora del PRD. La gran lucha del PRD para romper con esa semidictadura. Pero esos sectores oligárquicos también tenían sus vínculos con el sector conservador del PRD. Lo tenía con Antonio, lo tenía con Salvador, que inclusive era abogado de varios de ellos. Entonces, esos vínculos. Salvador, claro, en Santiago, en esa sí, esos sectores también tenían vínculos con ellos, y eso es una realidad. Entonces, los vínculos populares. Los presidentes que hemos tenido de Santiago han sido siempre de la oligarquía. Casi siempre, casi todos, por no decir todo, casi todos. Bien. Entonces, realmente vinculados a la oligarquía, vamos a llamarle así. Entonces, en el 86 vuelve Joaquín Balaguer, apoyado por los sectores oligárquicos y apoyado también por la división interna del PRD. Pero se queda Balaguer 86, 90, 94, que hace un fraude inmenso a Francisco Peña Gómez. Peña Gómez se niega. Deténteme ahí en ese fraude y en ese acuerdo que iba, José Fran. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Que habiendo ganado las elecciones arrolladoramente, Peña Gómez se desplaza a ceder el poder con tanta facilidad, podría casi lo que pasa es que el doctor Balaguer fue quien hizo la propuesta a los años. Y Peña Gómez no la aceptó, pero no la negó en el momento. Cuando él la llevó a conocimiento de nosotros, había un sector de nosotros que estaba a favor del acuerdo. Atoy de Cans, el candidato vicepresidencial, Fernando del Bogal, quien te habla, estábamos a favor del acuerdo con Balaguer. 2 años. Pero hay un sector importante del partido que tenía muchísima gente que no está de acuerdo, pero además Peña Gómez no entendía cómo él podía terminar su carrera política en un pacto con Balaguer. Pero sobre todo pesó mucho sus vínculos internacionales, que tal vez no entendían cómo después terminaba Balaguer en un poder, en el poder, porque el cuate que quien le tocaba los primeros años a Balaguer. Entonces, el cuate es eso. Entonces, no, ¿cómo tú le explicabas al liderazgo internacional que Peña Gómez firmó un pacto para Balaguer 2 años? ¿Tú me entiendes? O sea, Peña Gómez, yo entiendo que en términos históricos hizo lo correcto. No tenía otra opción. Y además, José Francisco Peña Gómez decía, mira, José Francisco Peña Gómez decidió, la oligarquía quiso a Balaguer, a pesar de la edad que tenía, de un hombre que ya ni veía y todo eso, este hombre ponérselo al país para cuidar de sus intereses. Claro, pero siempre Balaguer cuidó los intereses de los sectores, pero tengo que decirte que a diferencia de otros presidentes, Joaquín Balaguer supo crear un equilibrio. Porque el mismo Joaquín Balaguer que hace la ley de cuota aparte, que hace la reforma agraria, que hace obras importantes en los sectores y que tiene vínculos sociales reales. Porque nosotros criticábamos a Balaguer y pensábamos que Balaguer no tenía liderazgo. Pero cuando tú veías que un limonero o un coquero
o un carbonero en aquel entonces era balaguerista y que el Banco Campo era balaguerista, no podíamos decir que solamente las capas altas apoyaban a Balaguer. Balaguer tenía incidencia también en las capas bajas, no como tenía el PRD de Peña Gómez, pero tenía también su ejército de apoyo en los sectores populares del país y no podemos negarlo. Entonces, eso es y parte esto de era así de limpio porque le llevaba a la gente emociones, esa gran confianza, porque ahora como hacemos las campañas electorales decimos que un 95% son de las emociones y la confianza que te produce el candidato, porque Peña Gómez, cosa aparte, era uno de los pocos candidatos que se iba al territorio, que hablaba con la gente, que se desmontaba, que te abrazaba. No eran cosas en las que veíamos a Balaguer. La diferencia de la política de hoy es que la política de hoy es como un guión, y ese guión construye candidatos. Por eso que tú te encuentras candidatos aquí, gente que aspira, que lo único que han hecho es hacer política de opinión, políticas publicitarias, en interés de manejar un relato sobre lo que representa esa persona y no tienen vínculos reales con el pueblo. A diferencia de eso, Balaguer lo tenía, Juan Bosch lo tenía y sobre todo José Francisco Peña Gómez. Claro. Tenían un vínculo directo con la gente. Eso es lo que es el verdadero liderazgo. Esa es la diferencia entre líder y candidato. Exacto. Ok, entonces esa es la realidad. Entonces, Peña Gómez no quiso. Te decía que Joaquín Balaguer, a veces lo fui a visitar, él me dijo a mí, mi estimado amigo, nadie se merecía la presidencia de la República más que tu padre, pero no me dio espacio. Y yo decía, ¿qué quiere decir con que no dio espacio? Yo creo que en Balaguer primó un proceso de desconfianza. Cuando Peña Gómez ni se niega. ¿Pero desconfianza en Peña Gómez? No, es la decisión, porque mira qué pasa, cuando Peña Gómez decide no pactar con Balaguer, ahí pasaron tres cosas, mi visión personal. Primero, Balaguer quería terminar un pacto con Peña Gómez porque eso era una solución moral de su gestión histórica. Solo que Balaguer terminar con un pacto con Peña Gómez. Bien. Primero, Peña Gómez le niega esa posibilidad. Segundo, lo segunda es que José Francisco Peña Gómez llevaba como candidato vicepresidencial al que era el segundo líder del Partido Reformista, Fernando Albogar. Peña Gómez enfermo, ¿verdad? Él entendía que si Peña Gómez moría en el poder, entonces quien iba a llegar al poder era Fernando, su enemigo, Fernando Albogar, y que Fernando entonces se llevaría a fuerza a decretazo el Partido Reformista. Entonces Joaquín Balaguer tampoco aceptaba la candidatura vicepresidencial de Fernando Albogar. Esa es la realidad. ¿Cómo entra el PLD en esto si el PLD no fue de los partidos mayoritarios ni tampoco quien Balaguer aceptaba que hubo este empate entre ellos dos, sino PRD, Partido Recuerde que yo siempre he dicho, mira, Peña Gómez nunca, papá era un hombre que vivía mucho más allá de la curva, decía él, pero los políticos tradicionales no entienden acciones contra natura. Yo siempre decía, papá, se va a unir y van a preparar eso no tenía lógica. No tenía lógica política, pero esa decisión no fue política. Yo le explicaba que esa lógica es una lógica personal de que Balaguer era un preso de su entorno, de los que lo cuidaban, de los que estaban al lado de él, y eso fue lo que decidieron, y no decidieron políticamente, decidieron en función de sus intereses, y para los fines lograron lo que querían. Porque se fueron para su casa. No fue político. Porque destruyeron el Partido Reformista. Balaguer entregó el Partido Reformista. Entonces, ¿por qué entregó el Partido Reformista? Porque los que decidieron eso, los que querían irse para su casa, a disfrutar sus millones, y nunca pisaron. Oye, pero nunca pisaron ni una cárcel ni un juzgado. Nunca. Se cuidaron por los dos lados. No, pero claro, ellos buscaron su solución de manera inteligente. Es increíble lo que sucede en la política. Tenemos que ir a una pausa, pero no quiero dejar esto para los inicios porque como que no quiero que se me pase.
Entonces tú me dices que se dio esto de 2 años y 2 años y que Balaguer fue que se lo ofreció a tu papá, a José Francisco, pero entonces ¿por qué al momento de la toma de posición y del levantamiento de este brazo famoso a Leonel Fernández, el discurso que llamó a toda otra interpretación que hizo Balaguer fue con el famoso "el camino malo está cerrado"? Quédese ahí, después de la pausa ustedes van a saber esto. Irreverente y directo, con el más irreverente de la política en República Dominicana. Irreverente se le dice a aquel que dice la verdad desnuda, no disfrazada de mentira. José Fran, nos quedamos ahí, con el camino malo está cerrado. Mira, el balaguerismo trató siempre de hacer una política de negarle la dominicanidad a José Francisco Peña Gómez. Eso es una barbaridad. Y te voy a decir algo. Y le voy a decir un detalle histórico que poca gente conoce. El balaguerismo trató de hacerle daño a José Francisco Peña Gómez y un grupo se dedicó, en alianza con el gobierno, de buscar supuesta prueba de que José Francisco Peña Gómez había nacido en Haití. Y trataron de sacar hasta una falsa acta de nacimiento a Peña Gómez. Pero Peña Gómez era tan respetado que tú sabes quién evitó y cayeron presos en Haití, los que estaban tratando de hacer eso. ¿Sabes quién? Jean-Claude Duvalier. Wow. Y Malbazán. Eso impidieron gente que eran de la derecha, o sea, claro, pero respetaban a José Francisco Peña Gómez y no impidieron en Haití que eso se produjera. Mira la cosa de la vida. Oye bien, porque Peña Gómez es dominicano y sus padres son dominicanos, negro. Tenemos una historia ahí, pero... Negro, pero claro, eso es. Entonces, cuando el corte del 37, tú el que era negro era haitiano. Claro. ¿Tú me entiendes? Y eso fue lo que pasó. Pero eso fue una de las realidades que tenemos que entender. Entonces, Peña Gómez tuvo que echar contra eso. Tú sabes que la política inclusive fue insuflar el patriotismo. Tú no poner que al mediodía, en todas las radios, el himno nacional, sí, para querer decir como que, ¿tú me entiendes? A las 12, a las 6. Un tremendo disparate, porque yo sé lo que digo, que eso en verdad no afectó a José Francisco Peña Gómez. En términos reales, a Peña Gómez lo afectó su honestidad, su verticalidad. Y yo decía que Peña Gómez era un prisionero de sus ideas. O sea, la gente que lo conocía sabía que Peña Gómez no iba a ceder. Esa podría ser una de las razones por las cuales esa burguesía claro que sí, eligió mejor tener como presidente en ese momento a Balaguer y no a Peña Gómez. Claro que sí. Bueno, pues claro que sí. La honestidad de Peña Gómez. Peña Gómez tenía buenas relaciones con algunos de la oligarquía, inclusive una relación de hermandad. Ahora, los intereses de la oligarquía estaban con Balaguer, no estaban con Peña Gómez. Peña Gómez representaba los sectores populares y todo el mundo sabía que Peña Gómez no iba a traicionar eso, porque el que conocía a Francisco Peña Gómez sabía que era un hombre rectilíneo y un hombre intransigente en su idea y en su posición de defensa del pueblo. Y entonces esa es una realidad y eso
afectó sensiblemente. Pero tú que estuviste ahí siempre cerca y nos vas contando la historia de cómo el PRD hacía su escalada y sobre todo cómo Peña Gómez, cada vez que había que sacrificarse, él no hacía ningún problema hacerlo por la salud de la República Dominicana. Por tres razones. ¿Por qué? Porque Peña Gómez no era amante del poder. Peña Gómez no era amante del poder. Inclusive, puedo decir con mucha identidad que el papá hasta le tenía miedo al poder. Porque él entendía que si el papá entendía que si el poder iba a dañar su imagen, y sobre todo su imagen histórica, Peña Gómez ese precio no lo quería pagar. Pero además hay otra cosa, el renunciamiento, porque yo te decía que para político Peña Gómez tenía la bonomía de un cura de pueblo. O sea, el renunciamiento, que llega Antonio, que llegue Salvador, que llegue Jacobo. O sea, él nunca pensó en pero además, yo he llegado a pensar muchas veces que tuvo una gran influencia la tendencia europea. Tú sabes que la tendencia europea era que el verdadero coordinador, la persona y la figura importante era el líder. Porque algunas veces podía pasar los primeros ministros, pero el líder no lo decía. Entonces él tenía ese concepto europeo de que su liderazgo no estaba asignado a 4 años de gobierno. Porque en Europa también la generalidad es que cuando tú estás presidiendo un partido y ese partido pierde, y pierde sobre todo en mal modo, con unas elecciones en que he demostrado que el pueblo no te quiere, esos líderes casi siempre terminan retirándose o poniéndose a un lado, dejando pasar ese gran líder que es para que la cosa continúe. Sí, pero eso parece que él lo tomó muy sí, claro. de sus viajes en Francia. Sí, había algo, lo único que Peña Gómez era como te digo, intransigente es en la defensa de su liderazgo. Entonces él lo cuidó como su bien más preciado y eso es realmente le importaba. Peña Gómez le importaba más el liderazgo y su unidad, su vínculo con el pueblo que el poder. Ok, nos quedamos en que tenemos el 96, se divide en dos, Balaguer iba a ser los 2 primeros años y después se le entrega a Leonel Fernández. Muy bien, Leonel hace su gobierno del 96 al 2000 y en el 2000 regresa nuevamente el PRD al poder con Hipólito. Sí, pero en el 2000 Hipólito gana como un homenaje a Francisco Peña Gómez. El sí de la política dominicana. El dolor tan grande que le causó la ciudadanía. Es lo que hace que la desaparición el pueblo física se volque al apoyo de Hipólito Mejía. Pero Hipólito llega, yo no apoyé a Hipólito, yo apoyé a Danilo. Okay. Y yo apoyé a Danilo porque yo entendía y sigo entendiendo que el PRD iba por mal camino. Pero tú eras todavía parte del PRD. No, yo me había ido del 99. Porque yo nunca estuve de acuerdo con un partido que estuviera tan dividido y donde la gente se dañaran tanto, se afectaran tanto. O sea, nosotros vimos cómo la lucha fratricida interna destruyó la posibilidad real de llegar al poder al PRD. Pero, Cifra, mientras están en la oposición, el PRD o PRM, como queramos llamarle de ahora, se muestran siempre con una unificación y un caminar juntos increíble, pero cuando llegan al poder es que llegan a luchas fratricidas. Los PRDistas tienen una constancia. Es constante. Pero mira, date cuenta cómo el PRD, el partido dividido. Llegaron 3. La comisión de PRD aquí, 5 de julio de 1965, mi padrino Ángel Violán, Mon Castillo y Nicolás Silva. A los 4 meses, ninguno está. Oye bien, nada más que quedó Ángel Violán, que después se fue para el partido de Fomento. El partido revolucionario auténtico lo crea Nicolás Silva y termina en Japón, nombrado por Balaguer, Mon Castillo. O sea, esa gente, eso es así. O sea, la división ha sido, el PRD está asignado como si fuera una imprecación, la situación propia del PRD. Yo te lo explicaba que yo tuve que llegar a consultar a un amigo mío, un gran intelectual, esoterista, y le dije, pero mira, búscame una explicación.
buscamos una explicación a lo del PRD. ¿Por qué? Porque mira, Pero tú pensaste oye que era una bien, maldición. pero claro, puede mira, ser. llega el 61, llega dividido. Dividido. Ok, en el 62, 62 llega al poder, lo tuvo a los 7 meses. Inmediatamente. ¿Verdad? Con En el Juan Bosch, 65 con Juan Bosch. viene la revolución. Hacemos la revolución y instalamos a Balaguer en el poder. ¿Cómo? Instalamos a Balaguer en el poder. Oye Hacemos bien, una revolución para llevar ya va a Balaguer. la oposición al Entonces poder. vivimos divididos todo el tiempo. Entonces, en el 73 se divide el partido de nuevo, ¿verdad? Señor. Entonces, en esa división se crean todos los grupos de la tendencia. La tendencia termina erosionando la unidad del PRD. Del 78 al 82, la oligarquía santiaguera se hace dueña del gobierno Jorge del PRD. Blanco, No, Salvador. Digo, Salvador, Antonio. sí. Antonio. Antonio, El grupo de Santiago. que terminó Llegamos al separándose. 82, que yo era uno de los asistentes principales de Salvador Blanco. Oh. Yo era uno asistente, la Antes y gente. Sí, después de no, en la presidencia. campaña yo estaba con Salvador y O sea, duré casi 2 tú años conoces trabajando. profundamente Pero lo que pasaba adentro. claro, yo vivía casi el día entero en la casa de Salvador con Salvador. Entonces te estoy explicando la Llega situación. Jorge Blanco. Oh, pero claro, pero Salvador era también abogado de una parte de la oligarquía. Pero claro, entonces ese también, entonces esa situación, se divide el PRD, Salvador involucra a Peña Gómez en la candidatura presidencial que Peña Gómez no quería, entonces se divide entre Jacobo y cuando Peña Gómez renuncia en el acuerdo del Pacto de la Unión, Sí. entonces va Jacobo Magluta. Producto de estas divisiones internas, Jacobo no gana la elección. En el 86, oye ahí, nos pasamos por 86, pero esa división entre el PRI y el PRD, nos faltó los votos de Jacobo en el 90, pero volvió y nos faltó en el 94. Entonces, mira lo que es la división interna del 94. Sí. Bien, entonces, en el 96, entonces el balaguerismo, ¿verdad? El grupo del balaguerismo le entrega al PLD, entrega el PLD. Al que quedó empate lo tumbaron. Oye, le entrega al PLD el poder, ¿verdad? Entonces, en el 2004, quienes más acremente hacen una campaña en contra a Hipólito Mejía, el mismo PRD. Mi querido amigo Atuel decía que votaba por el día primero por el sol. Y Atuel ya con su partido. Entonces ya que se había dividido, esas claro, divisiones también. porque Hipólito lo sacó de la presidencia del partido, Atuel. Atuel tuvo que formar su partido. Oye, para que tú veas lo que es el PRD. Sí. Entonces, llegamos al 2004, ¿verdad? Hubo de pasar 16 años para llegar ahora al 2020. En esos 16 años hubo de todo, que terminó con la división y terminó con una división que nunca se había producido. Estuvieron un presidente que se disparó, estuvieron un presidente que terminó en la cárcel, estuvieron un Hipólito, como sabemos, que fue la candidatura y que nadie más puede decir lo que tú, y desde entonces, después de Hipólito, no había más nada. Llegamos acá al momento de Luis Abinader, también con una división del partido. Claro, interna. porque hubo un éxodo masivo del PRD original al nuevo PRD, Pero llamado ese, PRM. como la novela que daban en Santiago, La maldición de la blonda. 5 años. Sí, esa es la realidad. Entonces, ese es un problema. Y ahora llegan los PRDistas y los gobiernos los popis. Entonces, eso es así, hermano. Entonces ahora estamos nuevamente con, bueno, el PRD, porque tú sigues diciendo que sigue siendo el PRD con una M de más, Sí, o una M cambiada. no, porque algunas veces amigo mío PRDista me dice, PRDista, yo dije, pero ustedes le cambiaron, ustedes todo ADN, ustedes Marte, son los mismos PRDistas. Lo único que es un cambio de sigla. Pues el comportamiento del PRD sigue igual. Tú acabas de decirme, José Fran, que estamos en el gobierno de los popis. Este popi me lleva a pensar a mí que todo depende siempre de quien está allá arriba y de la imagen que da quien está allá arriba. ¿Este gobierno es un gobierno político o es un gobierno empresarial? Empresarial, porque recuérdate que primero el presidente es un empresario. ¿Entiendes? No es un político de oficio, un empresario. Y segundo, los vínculos mayoritarios de la elección son gente que tiene vínculos con el empresarial. Claro, apoyado por una estructura política. Una parte de ella fuera del poder, ¿no entiendes? Y una parte adentro, compartiendo con los empresarios. Wow.
Señores, no se mueven de ahí, se dan cuenta que llegamos al PRM y aquí la cosa se pone más interesante porque este hombre no le deja nada fuera a nadie. Ahí nos vemos en breve. Estamos aquí y no queremos perder un segundo haciendo introducciones ni nada, porque hablar con José Fran requiere de media vida para conocer la historia dominicana. José Fran, estamos ya en el PRM, pero no podemos dejar de parte de que hay en el medio 12 años de gobierno de Leonel Fernández y 8 años de gobierno de Danilo Medina. Sabemos que desde los inicios tú y Leonel han tenido un muy buen entendimiento, a pesar de que tú has trabajado para PRM, para PRD, para PLD, para ahora la Fuerza del Pueblo, porque tú, al igual que tu papá, cogiste ese camino de un hombre de país, un hombre de nación. Por lo tanto, casi son estos los acuerdos que tú haces al ofrecer estas ayudas y todas estas alianzas, que tú eres el artífice de las más grandes alianzas que han habido aquí en República Dominicana, incluso para definir primera vuelta que se vayan algunos candidatos. ¿Qué pasa con tu relación con Leonel Fernández? Que todo el mundo allá afuera dice, pero este hombre ya no es del BIS, ya no es de Leonel Fernández. No, yo conozco a Leonel hace 30 años. Más de 30 años, es una relación de amistad. Pero yo admiro a Leonel. Yo le llamo el último de los caudillos. ¿Te recuerdan algo tu papá? Sí, claro. Cuando yo entro a la biblioteca de Leonel y lo veo con ficción, con sus libros, ese interés permanente que él tiene por estar más actualizado, me recuerdo a José Francisco Peña. Ese criterio internacionalista también me recuerda a él. Pero él tiene algo de Vox, y es que la disciplina partidaria, o sea, ese concepto de la disciplina, se formó, eso es de personas. Entonces, y el pragmatismo de Leonel es Balaguer. Oye, es una vuelta, pero para mí es el político más completo que tiene, no republicana, hoy por hoy, sino la región. José Fran, cuando Leonel decide de irse del PLD con todos esos acontecimientos que se están dando, si se sienta delante de ti y te dice, bueno, yo tengo que dejar al PLD, me voy, una cuestión que es un partido que él lo hizo ganador, que lo llevó a alcanzar lo máximo, seguidamente 20 años de gobierno, y de pronto Leonel se siente acorralado, atado y obligado a salir del PLD. Se sienta donde ti y te dice, José Fran, yo me voy del PLD. ¿Qué tú le hubieras aconsejado en ese problema, Leonel? Te voy a explicar algo. Leonel nunca quiso irse del PLD. Nunca quiso irse del PLD. ¿Lo obligaron? ¿No tuvo más salida? Lo obligaron las circunstancias y los partidos que lo estábamos apoyando. Porque nosotros nunca vamos a apoyar al PLD en el 2020. Bajo ninguna... El día no lo iba a apoyar. Porque tú sabes lo que hicieron el día. Sí, claro. No lo iba a apoyar los Castillos. Yo no lo iba a apoyar tampoco. O sea, realmente él se vio compelido ante una realidad. Primero, de que él no podía volver a un partido que lo respetó como su presidente, pero además donde se le hizo un fraude interno en la primaria. Pues eso lo sabe el país entero. Entonces, tú no podías aceptar un fraude. Y por último, yo entiendo que ante esa realidad, Leonel cedió a la presión
de ser candidato al margen del Partido de la Acción Mexicana, cosa que yo entendía que él no quería, pero así pasó. Tu trato con Danilo Medina, José, Siempre fue bueno, pero lo que pasa es que Danilo es muy cabeza dura, es un hombre muy terco él. Yo le dije todo lo que le iba a pasar varias veces. Te dije que él no lo creyó. Yo le dije, no solamente vas a perder la presidencia, vas a perder el Senado y casi toda la alcaldía. Y él nunca lo creyó, y hasta que después de las elecciones, ¿qué pasó? Me llamó. En la no, claro, el 20 me llamó, un día después, 2 o 3 días después de las elecciones, me dijo que me quería ver. Me reuní con él, a Peralta, estaba 2 o 3 amigos míos, y fue para una cosa, para decirme, José Frank, ¿qué pasó? Y lo que te dije siempre, lo que te dije siempre. ¿Qué pasó con ese tsunami? ¿Cuáles fueron las razones, según tú, de que sucediera en ese contexto político el tsunami que arrasó a PLD? El cansancio de la gente. Es una combinación de muchas cosas. Mira, teníamos primero un hartazgo, ¿entiendes? Una población, 16 años de gobierno. Segundo, la división del partido. Pues no fue una división, porque aunque él termina sacando un 8%, un 8 y pico por ciento, porque una parte del leonelismo se fue a apoyar en la primera vuelta a Luis Abinader. Recuerda que aunque con todo el fraude que le pusieron internamente en la primaria a Leonel, sacó el 49% de los votos. Sí, claro. O sea, entonces fue por poquísimo votos. 30.000 votos. ¿Qué sucede? 30.000 votos que en el subvisión su llamura para ponérselo a Gonzalo, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, el problema está, y es lo que yo quiero que tú entiendas, que Danilo sabía que el partido iba dividido porque este hombre que había en contra del poder, que había sacado la mitad de los votos. Entonces, esa es la realidad. Subestimaron la ida de Leonel en el PLD. Pero claro, subestimaron eso. Y además, es algo que yo te voy a decir, mira, el síndrome de Ulises sucede a casi toda la gente que está en el poder, sobre todo la gente que no tiene capacidad para entender los fenómenos sociales. Entonces, no había posibilidad. Entonces, tenemos hartazgo, tenemos una visión del PLD. Entonces, los poderes fácticos se le viraron finalmente a Danilo Medina y se fueron a apoyar el cambio representado en Luis Abinader. Entonces, ahí estaba entonces la sociedad civil con la marcha verde. Entonces, finalmente, el golpe demoledor lo da la alianza senatorial y municipal entre la Fuerza del Pueblo, el PRM y 16 partidos, que terminó fortaleciendo el liderazgo del PRM, y date cuenta que hubo candidatos a senadores que llegaron hasta el 69% de los votos, y aquí hay síndicos que sacaron hasta el 70% de los votos en esa alianza. Entonces, esa alianza fortaleció mucho a Luis Abinader para llegar a todo. Entonces, Frank, en los días de hoy vemos que el contexto político está muy complejo. No podríamos decir que las cosas son muy simples en estos momentos con lo que está sucediendo, sobre todo en los partidos más grandes. Ahora, mi pregunta es esta. En años pasados, el PLD terminó de descuartizar el PRM y el Partido Reformista. ¿Tú crees que llegó el momento en que tiene la capacidad del PRM de poder exterminar el PLD? Mira, el problema del PRM, que el PRM tiene un grave problema interno. Cuando tú en tu casa tienes ese tipo de problemas, no te es tan fácil resolverte desde la calle. O sea, el PRM tiene un problema con su base de apoyo. Y una parte importante de su base de apoyo no le va a apoyar, sobre todo si es la reelección. Constantemente vemos que hay un rechazo de un 30% permanentemente en todas las encuestas de PRMistas que dicen que no van a apoyar la reelección. Entonces, una parte importante de esa base no va a estar de acuerdo y no lo va a apoyar. Y eso no es nada nuevo. Eso siempre ha pasado en el PRD. O sea, esa parte va a pasar dos cosas con esa parte. Los más militantes, los más radicales irán a apoyar a la oposición, y los otros no se quedarán en su casa y no le votarán. Wow, llegarán hasta quedarse en su casa y no participar en el torneo. Pero ve acá, pero es normal. El problema es que tú no puedes separar
Cuando analizas la política, Nidia, tú no puedes separar que la política no es con un autómata, no es con robots, con seres humanos. Y cuando tú manejas la política no entendiendo esa realidad, no conoces el comportamiento idiosincrático de los pueblos. Si tú pasas 15 años trabajando para tu partido, realmente aportando reuniones, buscando votos, que ha desechado que te nombre el gobierno de todo, y tú llegas a 16 años, como yo conozco personas del 2004, que se quedaron firmes y leales hasta el 2020, y tú llegas al 2020 y tu gobierno ni atención te pone. ¿Cómo tú crees que tú te vas a sentir? Aquí hay gente que está más indignada con el PRM 10 veces, por su propia gente, todo por la oposición. ¿Tú crees, José Frank, en el momento que él se encuentra en el PRM ahora, gobernando, que le falta un año y algo de gobierno, una posible reelección de Luis Abinader, que venga una reelección con todos estos frentes abiertos, incluso con una oposición que podría unificarse más fácilmente entre ellos que con él, y claro, a ti que te tiene con un Leonel Fernández y listo ahí para armar una coalición de partidos también contra él, ¿qué va a pasar con Luis Abinader si sale de... No, mira, Luis Abinader, yo le dije la última vez que lo visité, mi querido presidente y amigo, usted tiene todo el derecho a aspirar a la reelección, pero si usted no pudiese reelegirse, oiga bien, récele, porque quien entre por esa puerta sea Leonel Fernández. Lo dije en el Palacio. Porque contrariamente, porque Leonel Fernández es su contendor, pero su principal salvador. Deja, ¿tú te imaginas que llegue los PLDistas? Ahí no queda cabeza en el PLD. ¿Tú te imaginas que llegue los PLDistas? Pero es que hay un problema. Te ponen a llegar ahí de nuevo procurador. Muchachos, no hay yola, porque no hay ni avión, no hay yola, muchachos. Entonces, Leonel Fernández sería su única es un contendor, pero por eso es que él, con Leonel Fernández, yo lo expliqué a él, es medio pleito que tiene que estar. ¿Cómo? Medio pleito. Esto depende, José Frank. Y si Leonel Fernández necesita hacer también no lo haría. Una unión con el PLD para poder ganar las elecciones, ¿cómo se manejaría eso de Luis? Bueno, pero mira, a lo que le conviene lo que le conviene de verdad a Luis Abinader es que Leonel necesite lo menos posible un pacto institucional con el PLD. Lo que le conviene a Luis Abinader, porque mientras menos comprometido llegue Leonel Fernández con la cúpula del PLD, no con la militancia, más libertad tiene él de respetar este acuerdo, este armisticio de paz que tenemos nosotros con el gobierno, porque nosotros fuimos aliados. Entonces hay que entenderlo eso, y eso es así. Ahora, yo veo una vez a este gobierno y yo, ay, mira, yo mismo como ella anda con un cuchillo para cortarse la garganta, dije, ¿por qué dime tú? Yo digo, pero ¿quién no conoce a Danilo? Digo yo, pero es que Luis no conoce a Danilo. Danilo no le va a perdonar a Luis ni en 5 vidas lo que Luis Abinader. Ay, mi muerto tú, pero Danilo es el hombre más radical del mundo. Su familia, pero yo me digo que alianza PLD, yo digo, ay, fue loco, ¿qué tal? José Frank, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que te lleva a apoyar a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, un partido joven, tú un hombre ducho también en política, y que tú tomas esa decisión y esa lealtad desde 20 años a Leonel, y con todo lo que se está diciendo, porque lo último que se está diciendo es que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura para ganar las elecciones, porque lo que se vio en el Estadio Olímpico, ¿cómo se le llama eso? Eso no es verdad. Mira, el último caudillo, yo le digo a mi amigo Leonel, el último caudillo es, como dije yo, el político más completo que tiene la República Dominicana al día de hoy y todo la región. Es un hombre bien formado, un intelectual, un hombre que maneja, un estadista, y yo le admiro personalmente, y tiene algo que le hace mucha falta en el PRD. Tiene un alto concepto de la lealtad y la amistad.
Entonces, eso me ha llevado a mí, estos 20 y pico de años, a apoyar a Leonel, cosa que se había pillado en mi vida, porque papá yo lo hablaba. Dice allá afuera que tú apoyas a Leonel porque Luis no te ha cumplido en nada. No, pero que yo creo que, pero mira, real. pero te voy a explicar una cosa y tú lo sabes, Danilo Medina dice de todo, para que yo le dice que no. Es que yo le dije, mira Danilo, te voy a decir una cosa, Danilo, si tú eres mi hermano, ahora si el precio de que yo personalmente vaya al gobierno es que yo rompa mi amistad con Leonel Fernández, usted nunca va a ver mi nombre en un decreto. Y así pasó. Entonces, Luis Abinader, él lo sabe, yo lo he dicho. Pero mira, a mí Hipólito Mejía me mandó a buscar, siendo presidente. Y que ya somos hermanos, vamos a este pleito entre tú y yo. Y yo le dije, se acabó el pleito, no hay problema. Entonces estamos yo, somos amigos y hermanos. Cuando salgo del palacio, delante del palacio, me están esperando periodistas. Entonces, ¿y usted qué cree que va a ser presidente? O Leonel Fernández. ¿Cómo Leonel Fernández? Y así pasó en el 2004. Es que mira qué pasa. Yo soy amigo. Mira, yo creo que no hay un político que tenga mejores relaciones con la partidocracia nacional que yo. Con todo el mundo, son mis hermanos. Claro. Y yo, hay gente que dice, mira hermano, usted se siente, pero yo aquí hay partidos que me dieron de mí. Y usted se siente bien con Luis, vaya a apoyar a Luis. Aquí a mí, ellos me consultan, ¿qué tú crees que yo apoyo a Luis? Nosotros vete por Leonel. Sí, porque se dice allá afuera que no hay nadie que vaya a candidatarse, a hacer un acuerdo, a entrar en política, que no pase. Sí, pero porque yo no le digo lo que. Tú eres el gurú. Porque yo no le digo a nadie el criterio José Fran, es lo que le conviene a la persona. Yo tengo gente que me dijo, yo a usted lo que le conviene es para el PRM, o para el PRM, y vaya a ser candidato por ahí. Porque yo le digo a la gente lo que le conviene. ¿Cómo? Entonces yo no tengo que ser realista, yo no puedo decirle a una persona que no puede ser candidato por la fuerza del pueblo, o porque el PLD no lo va a aceptar que sea candidato, por aquí no lo voy a engañar. Entonces, hay personas que tú le dices la verdad de cada situación. Hay gente que es un vínculo institucional con el PRM, digo, pues te lo conviene apoyar el PRM. Ahora tú que no tienes más o menos vínculo por ahí, por aquí que te va. José Fran, hay algo que no puedo dejar de preguntártelo, porque quiero hablar contigo, se necesitarían horas. Hay una ley de partido finalmente que está ahí, se dice en las malas lenguas por ahí que es una ley que cada uno de los artículos contenta un poquito a cada uno de los partidos, o sea que no viene la mejor ley que se quiere. Se habló mucho del transfugismo en esa ley, se habla mucho también del financiamiento a los partidos, que son las cosas sensibles que va a tener esa ley. Pero lo que yo quiero saber de ti, un hombre armador de coaliciones que entiende todos estos partidos que componen el sistema político de la República Dominicana, que veo que está subiendo porque hay muchos partidos nuevos ahí, incluso el de Julio César Valentín, que están en espera de aprobación. ¿Tú crees que el sistema de partido de la República Dominicana no merecería un buen orden, una buena organización, y que de verdad haya una fiscalización y una supervisión de qué están haciendo esos partidos? Y te lo digo principalmente porque el pueblo invierte mucho de suyo y de sus impuestos en el mantenimiento de estos partidos, que la mayoría de los políticos que lo conforman han perdido el norte, que era ser el enlace de la sociedad y elegir para proponérselo a la gente los mejores hombres y mujeres en cada elección. Si todo eso que se da detrás de que tú porque tienes más dinero, porque y así tenemos un congreso lleno de personas que no lo digo yo, sino que se lee cada día dentro del narcotráfico, incapaces, es lo que se dice aquí y que responden a algunos intereses. Mira, el sistema de pluripartidismo que existe en la República Dominicana se hace fuerte. Es fuerte. Todavía los partidos políticos tienen la voluntad mayoritaria de los electores. O sea, hay un alto nivel de desafección, pero todavía los partidos políticos gozan del apoyo de los partidos, del pueblo y de los electores en su mayoría. Entonces yo pienso que la democracia se va fortaleciendo a la medida en que los partidos también se van construyendo nuevas opciones. Ahora hay otros partidos, está ahora Generación de Servidores, Carlos Peña, Acción Democrática, Minú Cabal, Partido Socialista Cristiano, gente valiosa, sí, y el PDI, que va a ser restituido su reconocimiento, Ismael Reyes. Entonces, la verdad es que el nuevo de Morrison, ese multicolor, para imposible, todo ese multicolor
político fortalece la democracia. Problema de la expresión misma, porque sin los minoritarios no hay democracia. O sea, y el ranking de la democracia del Telebarómetro acaban de decir que la de nosotros ha bajado y bajó mucho de la calidad de la democracia. Ha bajado la calidad de la representación, yo diría más que la calidad de la democracia. Lo que pasa es que el clientelismo la en calidad su potencia, de la representación, democracia es darle a cada uno las mismas oportunidades, sobre todo en comunicación. Pero y nosotros lo que vemos ahí de lo que se está gastando en comunicación para no dejar pasar las noticias de los otros, no habla mucho de democracia. Sí, claro, pero tú tienes que entender, mi corazón, que hay una cosa, Lidia, que nosotros tenemos que ver. Es que nosotros estamos enfermando la sociedad, y el cuerpo político de la República Dominicana está lacerado por un clientelismo extremo, y eso lo ha creado el voto preferencial, porque el voto preferencial es el mercado persa de la política, porque quien decide es un dinero, Sí. no es la condición de la persona, no es su trabajo social, no es su moral, no es su trayectoria, sino cuánto tiene para comprar la popularidad, porque la popularidad se ha convertido en una mercancía, pero también hay que tener los recursos para que te cuenten los votos. José Fran, en el 24, las municipales van a decidir las presidenciales. No, eso no es posible. Las presidenciales, cada fuerza política debe buscar tener un buen posicionamiento. Pero no es porque las municipales es por mayoría simple. Y mira, el gobierno puede ganar en un pueblo hasta con un 32, 33% un candidato, porque uno saca un 28, pero se están otro saca haciendo 30. grandes inversiones en estas elecciones Sí, municipales. pero claro que sí, pero lo que quiero decir es que eso no es así, porque la gente lo sabe, porque es que tú puedes ganar en un municipio con un candidato con un 32% y tener un 68% en contra, y como es mayoría simple, él sacó un 32 y otros llevan 5 candidatos, y entonces perder los otros con la mayoría, el 68%. Eso pasó aquí en el 90. En el 90, óyeme bien, en el 90, entre Juan Bosch, Peña Gómez y Jacob Marruta sacaron un 65% de votos. ¿Tú sabes con cuánto quedó para en el poder? Con un 35%. Y gobernó. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Aquí hay un sistema de doble vuelta, de mayoría absoluta. Sí. O sea, aquí hay que tener 50% de uno para los votos. Eso quiere decir, ¿qué pasa? Por eso yo decía que el gobierno no tiene posibilidades. El gobierno no tiene posibilidades de sacar el 50% de los votos en primera vuelta, con la crisis económica que está evidenciando de malos errores cometidos. Entonces, si los 4, 5, 6 candidatos, los 4 o 5, los que se presenten en una segunda vuelta, ese voto, la base de ese voto es opositora. Porque tú no puedes ser opositor hoy y mañana ser pro gobierno. Entonces, esa base opositora en 45 días, tú eres una experta en consultoría política, va a seguir votando oposición. Ese voto se da, porque tú lo viste ahora con Lula, ¿verdad? Las fuerzas opositoras de los otros candidatos que participaron, que participaron en la primera vuelta, ¿con quién se fueron? Sí, se fueron con Lula, porque no se iba a ir con Bolsonaro. Entonces se fueron todos con Lula. ¿Por qué? Porque su base de apoyo opositora. Si tuviera un candidato de oposición que es opositor y que votó oposición en la primera vuelta, tú no puedes decir que yo voy a apoyar el gobierno en la segunda vuelta, pues te dejan solo. Como ustedes dejan solo, porque la base va a votar por oposición. Ese es el problema. José Luis, José Fran, ¿una reelección de Luis es insensatez o inmadurez política? Una necesidad, yo diría. Porque que no tiene más nadie. Y yo creo que Luis va a tener que ir aunque pierda. Y creo que va a perder. ¿Por qué? Porque él por lo menos si va, puede conseguir una buena cuota de senadores, una buena cantidad y dejar un buen posicionamiento electoral al PRM, porque mira, si no va Luis, no se involucra el Estado, vamos a hablar claro, porque reelección es imposición. Vamos aquí engañados. ¿Qué le conviene a la República Dominicana? ¿Leonel, Luis o el candidato del PLD, con todo el respeto a Abel González? Pero eso está de más decirlo. Leonel Fernández 100 veces. El más experimentado, el que tiene los vínculos internacionales para ayudarnos a salir de la crisis y el que tiene la experiencia
para dirigir el barco tormentoso de la República Dominicana en medio de la crisis mundial. Señores, esto es una alegría, estar con José Francisco Peña Guava y conversar de política, pero política desde adentro es algo que no sé dónde ponerlo. Gracias por estar ahí en Irreverente y Directo, José Fran. Mil gracias por a ti, esto que nos da, de verdad, muchísimas gracias. Placer para ti.